Amén. El tema se llama No tropieces ni hagas tropezar a los demás. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer acerca de este tema, acerca de no tropezar, hermanos. Amén. Y no hacer tropezar tampoco a los demás. Eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermanos. En nosotros los cristianos, hermanos, porque a veces podemos decir o queremos justificarnos, es que la persona me hizo tropezar, ¿verdad? Pero muchos de nosotros ya conocemos la palabra de Dios, hermanos. Entonces también nosotros no tropecemos. Vamos a leer en Mateo capítulo 18. Para leer un poquito acerca de este tema. Mateo capítulo 18, versículo del 6 al 36, vamos a leer. Aleluya. Versículo 6. Amén. Vamos a leer un poquito acerca de este tema aquí. Aleluya. Fíjense, pongan mucha atención, hermanos. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Imagínense, es tan terrible hacer tropezar a alguien, hermanos. A eso se está refiriendo, es algo muy, muy terrible, hermanos. Porque nosotros que leemos la palabra de Dios debemos de ser ejemplo. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que el nombre de Dios es vituperado por nosotros. ¿Por qué es vituperado por nosotros? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Y la gente pone su mirada en nosotros. Amén. Pone su mirada en nosotros como hermanos, como padres. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el hijo? ¿Qué va a hacer? Va a seguir la enseñanza de los padres, va a seguir el ejemplo del padre. Amén. Los hermanos van a seguir el ejemplo de sus hermanos. Amén. Por eso nosotros debemos de fijarnos muy bien. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel. Por eso debemos de considerarnos, hermanos, a no ser tropiezo para nadie. Amén. Porque podemos ser tropiezo a veces hasta por decir palabras que no debemos de decir. Amén. A veces también por una mirada. Amén. Sí, amén. La gente cae hasta por un coqueteo, hermanos, ¿verdad? Debemos de saber y darnos cuenta, hermanos, porque aún los del mundo dicen, es que le dieron alas, ¿verdad? Y luego caen en pecado. Por eso dice: ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan tropiezos, o sea, es necesario. Dice la palabra de Dios que van a venir tropiezos, pero dice la palabra de Dios que no seamos de los que ponen el tropiezo, ¿verdad? Porque dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y nos damos cuenta que somos un tropiezo cuando nosotros nos portamos mal, cuando hacemos el mal delante de la gente. Somos un tropiezo, hermanos, porque la gente pone su mirada en nosotros. Y si nosotros le hablamos de Cristo a la gente, ¿qué va a decir la gente? Va a ver tu testimonio, va a ver lo que tú eres, hermano. Amén. Por eso debemos de ser cuidadosos, hermanos, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Porque si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Si tú sabes que hay gente alrededor de ti que te hace caer, córtalos, apártate de ellos. Amén. Porque la Biblia dice que mejor es que entres en el reino de Dios, hermano, tú. Amén. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios, hermano, no solamente entramos nosotros. La palabra de Dios dice, cree en Cristo Jesús y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa, hermano. Pero siendo ejemplo. Siendo ejemplo nosotros, poniéndonos como ejemplo. Amén. Fíjense lo que dice más adelante. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Amén. Porque hay gente que va a decir, no, ese de todos modos andaba mal, ¿verdad? No, hermanos, dice la palabra de Dios que no lo menosprecies, no menosprecies a ninguno de tus hermanos que está alrededor de ti. Amén. Porque ¿sabes por qué? Porque por él dio la vida a Cristo, hermano. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, hermanos. Amén. Y si nosotros somos de Cristo, también pensamos de la misma manera, porque tenemos la mente de Cristo. Vamos a salvar lo que está perdido, no a perderlo más. Amén. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, y menos por nosotros, por nuestra culpa, hermanos, por hacer un mal comentario, por decir groserías, hermanos. Amén. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. ¿Cómo dice que le vas a reprender? Tú y él solos. Amén. Porque hay veces que hay gente que le dice a todo mundo, pero no le dice a la persona nada. Y tiene que ir directo. Amén. Y dice la palabra de Dios, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, por mundano. Amén. Pero ya toda la iglesia ya sabe que esa persona es mundana,
que es del mundo. Amén. No dice que lo vamos a echar fuera. No, solamente ya sabemos quién es. Amén. Y que pues viene pues para que el Señor en algún momento lo transforme, lo cambie, o Él se arrepienta de sus pecados. Amén. Entonces dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a leer el siguiente. Ya vamos a conectar todo, hermanos. Vamos a leer Romanos 14, del 19 al 21. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Imagínate, ni siquiera por causa de la comida debemos de destruir la obra de Dios, hermanos. Amén. Dice: todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Amén. Muchas veces lo que come es lo que hace, hermano. Amén. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que mi hermano crezca en la fe, hermanos. Amén. No que tropiece. Entonces esto es algo muy importante dentro de nuestras vidas. Dice que no debemos de hacer cosas que debiliten a nuestros hermanos. Amén. Que les haga tropezar. Esto es algo muy, muy importante dentro de nuestra vida, hermanos. Que nosotros, las cosas que hagamos, sea para que los hermanos se edifiquen, se llenen de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Porque Dios no quiere que hagamos tropezar a los demás, hermanos. Fíjate cómo dice Deuteronomio capítulo 13 del 6 al 11, hermanos. Del 6 al 11. Del 6 al 11. Amén. Fíjate cómo la ley era estricta en ese aspecto. Amén. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Amén. Siempre la gente cuando se tiene que esconder para hacer algo es porque es que, hermano, es pecado. Amén.
Si se tienen que esconder para hacerlo, es pecado, hermano. Amén. Y fíjate cómo dice: de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Este es en el caso, hermanos, de cuando una persona te quiera incitar a pecar, hermano. Amén. No, al rato, o sea, tú también tienes el poder de decir no, de alejarte del pecado, de la maldad. Amén. Porque no solamente es responsabilidad de la persona que te hace caer, si nosotros ya estamos en la fe y conocemos la palabra de Dios, hermanos, ya también es nuestra responsabilidad. Amén. Para que nosotros seamos cuidadosos. Dice aquí: no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que si tu mano te es ocasión de ti de caer, córtalo y échalo de ti. Amén. Aquí la palabra de Dios nos muestra algo muy claro también nosotros. Amén. Nosotros ya no le vamos a matar, eso ya no es, ¿verdad? Pero sí vamos a apartarnos, hermanos. Amén. De la gente que te quiera hacer caer en pecado, hermanos. Amén. Si te dice, vete, vamos aquí, o que tú estés con un hermano casado, con una hermana casada, y estén a solas, no está bien. Amén. ¿Por qué van a caer en pecado? ¿Y para qué van a estar a solas? Amén. Así es muy, muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer más adelante, pero la Biblia dice que los labios de la mujer adúltera, o al revés, del hombre que es adúltero, son miel, hermano. ¿Sí? Y a la gente le gusta escuchar. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Eva con la serpiente. ¿Por qué cayó Eva? Porque estuvo conversando con la serpiente hasta que cayó. Amén. Así también la gente, si estás con una persona que no es de Dios, por eso la Biblia dice: ¿qué compañerismo tiene el incrédulo con el creyente? ¿Verdad? Porque en algún momento te va a llevar al pecado, hermanos. Por eso es muy importante nosotros en nuestra vida cuidarnos. Amén. Apartarnos de la gente que nos haga caer en pecado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12 del 17 al 21. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12 del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. ¿Qué debo de procurar? Hacer el bien. ¿Delante de quién? Para no ser tropiezo a la gente. Porque si yo hago mal delante de los hombres, hermanos, ¿ustedes creen que la gente va a entrar al camino de Dios? Si la gente te ve haciendo pecado y te ve que estás
en la congregación, hermano, ¿qué va a pasar? La gente no va a querer entrar. Va a decir, ¿para qué? Si tú no cambias. No, fíjate, Dios es bien poderoso. Y si es tan poderoso, ¿por qué no ha hecho la obra en ti? ¿Verdad? Eso es lo que va a decir la gente, hermanos. Porque nosotros somos testimonio para la gente de allá afuera, hermanos. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? A veces la gente te va a querer incitar a pecar, hermano. ¿Sí? A veces la gente te va a querer provocar para que tú caigas en pecado. ¿Y qué va a pasar, hermano? Si tú agarras, una persona te va a decir a lo mejor, no sé, te va a decir, tonto, eres un tonto, hermanito, aleluya. Y si tú le respondes a esa persona, ¿qué va a pasar? Vas a pecar. Amén. Y cuando tú agarras y no dices nada, hermano, está dependiendo de ti que estés en paz con los demás. Hay veces que nosotros nos enojamos por cosas insignificantes. A veces cosas que solamente si dejamos pasar, se acabó el problema, hermanos, si no le tomamos atención. Entonces, depende de nosotros y depende de mí estar en paz con los demás. Hazlo, hermano. Todo lo que esté al alcance de tu mano, hazlo para agradar a Dios. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, se va a cubrir de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nosotros, una persona nos hace un mal, nosotros le vamos a hacer ¿qué? Un bien, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿qué? Y nosotros tenemos la mente ¿de quién? ¿Qué quiere decir? Que yo pienso igual que Cristo, hermanos. Yo pienso que se salven, hermanos. Hay veces que hay gente que es nueva, hermanos, y no. A veces hasta por no saludarlos se van, hermanos. Amén. A veces por hacerles un pequeño feo o ignorarlos, hay gente que es débil y se va, hermanos. Amén. Por eso debemos de procurar tener atención hacia los hermanos, saludarlos. Amén. Bendecirlos, hermanos. Entonces esto es muy importante dentro de nuestras vidas, hermanos. Amén. Para no ser tropiezo a nadie. A nadie debemos de ser tropiezo. Amén. Debemos de quitar las ocasiones de caer, hermanos. De tropezar. Eso es algo muy importante dentro de nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Sí, amén. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo del 9 al 12. Amén.
Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 9 al 12. Amén. Dice aquí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ay, me equivoqué. Estoy mal, perdón, sí es cierto. 2, 9. Amén. Vamos a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Esto qué quiere decir, hermano? ¿Solamente tú tienes deseos carnales y yo no tengo? Todos tenemos deseos carnales. ¿Y la Biblia qué dice? Que nos abstengamos, hermanos. Amén. Los deseos carnales batallan en todos. La Biblia dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Procuramos no pecar para no perdernos, hermanos. Amén. Para no perdernos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios tiene favoritos. ¿Sí? Que una persona, aunque ande en pecado, Dios la va a salvar. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, hermano. Así sea el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor o el maestro, si anda en pecado, se va a perder. Porque Dios no hace acepción de personas, hermanos. Amén. Amén. Los que tienen algún ministerio, con mayor razón, deben de dar testimonio. Y nosotros y los que tenemos nuestras familias debemos de dar testimonio si queremos que nuestra familia se salve. Porque ¿qué crees, hermano? Déjame decirte, hermano, que si tú te pierdes, no solamente tú te vas a perder. ¿Sabes qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que el diablo, que pasó con el diablo. Cuando él se perdió, no se perdió solo. Arrastró la tercera parte. ¿Verdad? Los arrastró, hermano, junto con él. Así nosotros, si nosotros caemos, si nosotros pecamos, vamos a arrastrar a nuestra familia. Vamos a arrastrar a la gente que tiene puestos los ojos en nosotros, hermanos. Amén. Y no pensemos decir, no, en donde nadie me ve. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que esté en tinieblas y no salga la luz. Contra el que no tenemos que pecar es con el que todo lo ve. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros seamos un gran ejemplo para toda la gente. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué contra el alma? Porque lo que se va a perder va a ser el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Yo he sabido de gente que sale a predicar, hermanos, y la gente les dice sus cosas. Tú andas de borracho,
te vi el otra vez drogándote, veo que te andas, una muchachilla, se besa con este, se besa con el otro, se besa con todo el mundo. ¿Cuál testimonio? Es una gran vergüenza, hermanos. Amén. Te escuché diciendo unas palabrotas, y así predicas la palabra de Dios. Dijo Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Verdad? Tenemos que limpiar nuestra boca, tenemos que limpiar todo nuestro ser, pedirle de verdad a Dios con todo nuestro corazón que nos perdone por todos nuestros pecados, hermanos, que nos limpie, que nos lave, hermanos, que nazcamos de nuevo, como lo hablamos en la prédica pasada, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el día que los visitemos, ¿qué va a pasar? Te vi haciendo esto. ¿Tú crees que así voy a querer ir contigo? ¿Verdad que no, hermanos? Y de esa forma es como se hace tropezar a los demás. Por eso la Biblia dice: ni entran, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Sí? Hay mucha gente hay congregaciones que cuando la gente llega por primera vez, pues llegan mal, hermanos, mal vestidos. Y no puedes entrar aquí porque somos aquí bien religiosos. Pero no se dan cuenta que el que hace la obra en la gente es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios es el que transforma nuestro ser. Dios es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, ser ejemplo, hermanos, que seamos ejemplo. ¿Para qué? Para que nos salvemos, para que se salve nuestra familia, para que se salven todos aquellos que nos escuchen, hermanos. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 8 del 6 al 13. Capítulo 8, versículo del 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 al versículo 13. Amén. Aleluya. Amén. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que hay mucha gente que no ha entendido lo que Dios hizo por él, que Jesucristo se sacrificó por nosotros, que derramó su sangre, que padeció, que sufrió por nosotros. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que hay muchos que todavía hasta aquí comen como sacrificado a los ídolos. ¿Qué quiere decir? Que teniendo ese entendimiento de quién es nuestro Dios y de todo lo que hizo por nosotros, aún así siguen pecando. Aún así siguen en pecado. Eso es lo que está diciendo ahí, hermanos. Que siguen como si todavía anduviesen en el mundo, caminando. Todavía como si en el mundo anduviesen. No, hermanos, ya no estamos en el mundo.
Y no en todos hay este conocimiento acerca de Dios, y nosotros lo tenemos. Por eso debemos de abstenernos de los deseos ¿qué? Carnales, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien, hasta el 13, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezador para los débiles. Amén. ¿Por qué? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es como, por ejemplo, tú vas a un lugar y comes, pero tú en tu conciencia sabes que eso está mal. Pero si alguna persona que apenas está entrando en las cosas de Dios te ve, él va a creer que no hay ningún problema. Tú en tu conciencia tú sabes que eso está mal, pero esa persona dice, no hay problema. ¿Por qué? Porque la gente te ve, y lo que te ve hacer, eso que va a querer, eso lo va a querer hacer la otra persona, hermanos. Amén. Va a decir, algún hermano anda aquí, está aquí, es nuevo, imagínate, y tú te vas al baile. Tú sabes que es malo porque se te ha predicado, pero la otra persona que apenas está entrando en las cosas de Dios va a decir que no pasa nada, que ahí podemos andar bailando, brincando, ¿verdad? Que podemos comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Por ejemplo, luego de repente cuando hay un difunto, las personas ¿qué hacen? Sus rosarios. Y si tú ya eres maduro, ya sabes que el hacer eso es pecado. Pero si la gente, aunque tú no lo hagas, pero te ve ahí, si alguna persona es débil, hasta va a rezar, ¿verdad? Porque va a decir, lo vi a él, no es malo, porque nosotros somos el ejemplo. Amén. Nosotros somos el ejemplo de todo esto. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Porque de verdad, hermanos, hay muchas personas que a lo mejor pecan y aquí siguen. ¿Pero qué crees? Que hay personas que cuando te ven pecando se apartan de Dios y ya no vuelven a regresar, hermanos, porque son débiles. Amén. La persona dice, no, me arrepiento, pero mientras ya hizo tropezadero. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Amén. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros debemos de tener cuidado con los hermanos, con lo que hacemos, hermanos. Amén.
¿qué hacemos delante de los demás? Porque hay veces que hay hasta gente que a lo mejor se anda escondiendo del pastor, pero del pastor no deben de esconderse. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo lo que Dios nos habla? Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33 al 34. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15 del 33 al 34, hermanos. Gloria a Dios. Pásenme, hermanos. Aquí hay lugar al lado de la hermana Mariana. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 33 al versículo 34. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Como se los dije, ¿por qué cayó Eva? Porque conversó con alguien que no tenía que conversar. Amén. Así la gente cae porque platica con quien no debe de platicar, hermanos. Porque le llenan su mente de cosas que no sirven, hermanos. Amén. Entonces debemos de tener cuidado lo que platicamos, lo que decimos, hermanos. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. No podemos andar diciendo groserías, hermanos, como el mundo. Amén. El mundo dice muchas groserías, pero nosotros no somos el mundo, nosotros somos de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Amén. Amén. La gente de afuera tiene que ver una diferencia entre los que le sirven a Dios y entre los que no le sirven a Dios. Porque si no ven ninguna diferencia, muchos dicen, para ser iguales. No, ¿verdad? Dice aquí: y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo, nosotros ya conocemos a Dios. Y mucha gente ¿por qué no conoce al Señor? Dicen, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo peco, hermanos, ¿qué pasa? Es una vergüenza y la gente no quiere conocer a Dios, ¿verdad? Eso es una vergüenza, hermanos. Entonces, por eso nosotros no debemos de ser tropezaderos para nadie, hermanos. Los que somos hermanos mayores, veamos a nuestros hermanos menores, porque muchas veces los niños más pequeños siguen el ejemplo de los papás o de los hermanos mayores. Amén. Entonces eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermanos. Vamos a leer una parte de la Biblia. Vamos a leer acerca de esto que estamos hablando, Génesis capítulo 4, versículo 9. Génesis capítulo 4, versículo 9.
Gloria a Dios. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues ¿qué crees? Que sí. Sí somos guardas, hermanos, de nuestros hermanos. De nuestros hermanos en Cristo. Nosotros como hermanos maduros en la fe, o bueno, ya no hablando a veces de madurez, a veces del tiempo que llevamos en el Evangelio, hermanos, debemos de procurar por los hermanos más pequeños. Amén. Que no vayan a caer, hermanos. ¿Sí? Porque ¿qué crees? El diablo hizo lo mismo, como se los dije hace un rato. Fíjense, vamos a leer lo que dice Ezequiel 28, 14. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Ezequiel 28, 14. Está hablando del diablo. Salud, salud. Que el Señor lo reprenda. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Amén. ¿Quién es el que nos puso aquí? Dios, hermanos. Y dice, tú, querubín grande. ¿Y qué dice? ¿Cuál era su trabajo? Proteger, hermanos. Amén. Ese es nuestro trabajo también nosotros. Por eso el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque el trabajo de nosotros es proteger, hermanos. ¿Y qué es lo que el diablo no hizo? No protegió. Vamos a leer Apocalipsis 12 del 3 al 4. Apocalipsis 12 del 3 al 4. Amén. Apocalipsis 12 del 3 al 4, fíjense. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? El diablo, que el Señor reprenda. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces el enemigo era un ángel protector, y en vez de proteger, arrastró. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae, no cae solo, hermanos. Arrastra. ¿Por qué? Porque toda esa gente que nosotros le predicamos, que le hablamos de la palabra de Dios, si nos ven caer, ¿a dónde crees que van a ir? También se van a caer, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo, hermanos. Ser protectores aún de nuestros hermanos. Amén. Por eso, yo como se los vuelvo a repetir, no quiere decir que,
es que este tiene estas batallas, estos tienen otras batallas. No, la Biblia dice que todos batallamos contra la carne. Y la Biblia dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Contra el alma, ¿por qué? Porque lo que quieren hacer es que caiga el alma, hermanos. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo el enemigo hizo. No solamente se destruyó a sí mismo, sino a los que estaban a su alrededor, hermanos. Amén. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestra salvación y ser ejemplo a los que están alrededor de nosotros, hermanos. Amén. Para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todo aquel que le predicamos la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Marcos 12 del 29 al 31. Aleluya. Marcos 12 del 29 al 31. Amén. Este ya no lo debemos de saber de memoria. Amén. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento empieza en entender que nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, también a sí mismo se ama. Amén. Amén. Porque el que ama a Dios se guarda para no desagradarle a Dios. El que no ama a Dios, hermano, no se guarda de nada. El que no ama a Dios hace lo que quiere. No tiene restricciones, ¿sí? No tiene límites. Pero el que ama a Dios está demostrando el amor hacia sí mismo. Amén. Y dice la palabra de Dios: este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero si no ama a Dios, no puede amar a su prójimo. Porque el que no ama a Dios se va a perder. Y el que se pierde va a hacer que otra persona también se pierda. El que ama a Dios va a amar a su hermano. Porque si ama a Dios es porque quiere salvarse. Una persona que ama a Dios es aquella que le obedece, hermanos. Y aquel que obedece, obedece porque quiere salvarse. Y aquel que se quiere salvar va a saber cómo amar a su hermano. Amén. Porque esos son los mandamientos más importantes. Si nosotros amamos a nuestro hermano como a nosotros mismos, no vamos a querer que nuestro hermano se pierda. Porque la Biblia dice que Dios dio su vida por toda la humanidad, hermanos. Por todos. Él no quiere que ninguno se pierda. Y como lo dijimos hace un rato, tenemos la mente de Cristo. El mismo pensamiento que Dios tiene debe de ser el mismo que nosotros tenemos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Si amamos a nuestros hermanos, vamos a tener cuidado cómo nos conducimos delante de ellos. Amén. Cómo les hablamos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay veces que hay personas, hermanos, lo hemos visto, aún hasta aquí, hermanos, hay personas que, mujeres o hombres que traen mujeres, y con tal de que la mujer esté o el hombre esté ahí en las cosas de Dios, cae en pecado.
esa obra no sirve, hermanos. Hay veces que hay personas que con tal de complacer a la persona de al lado, a las personas, hacen pecado. Y de eso no se trata, hermanos. Amén. Sino de guardarnos. No permitirnos a nosotros tampoco caer en pecado, como se llama el tema. No tropieces ni hagas tropezar a los demás. Amén. Tú no tropieces. No tropieces por amor a ti mismo y también por amor a los demás. Amén. Porque si tú tropiezas, hermano, cuando una persona tropieza, más personas tropiezan con él. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo mismo cuando una persona va empezando en las cosas de Dios. Levítico 19:14. Levítico 19, versículo 14. Amén. Gloria a Dios. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Una persona ciega, hermanos, también es una persona que apenas se está abriendo los ojos. Porque acuérdense que en Cristo debemos de nacer de nuevo. Hay unas personas que apenas van naciendo y apenas van abriendo los ojos. Amén. Y no podemos ser tropiezo para ellos. Amén. Porque hay muchas personas que en vez de invitarle a las cosas de Dios, estando en Cristo, les invitan a cosas del mundo. Y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque ese es un gran pecado. Como hace un rato lo leímos, mejor le sería atarse a una rueda de molino y echarse a la mar, que hacer caer a uno de estos pequeños, hermanos. Amén. Si nosotros vamos a servir para hacer tropiezo, pues mejor. Eso es algo muy terrible, hermanos. Amén, porque Dios está en contra de eso, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2, 14. Amén. Dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios está contra eso, contra la gente que pone tropiezo. Amén. Que le dice, en vez de dar un consejo conforme a la palabra de Dios, dice, le hacen una pregunta y dice, no es malo, tú hazlo, no pasa nada. ¿Me puedo tomar una? Sí, un poquito sí, no mucho. La Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, a veces, no pasa nada. No, Dios es bueno, Dios, ni modo que te va a mandar al infierno, eres su hijo, ¿verdad? Entonces eso no es así, hermanos. Dios no le agrada
eso, hermano, el tropiezo. Amén. Que todavía de que la gente anda en pecado, pues se lleve a los demás hermanos a pecar. Eso es algo terrible. Amén. Si ya de por sí es terrible contra sí mismo, porque la Biblia dice que el que peca dice el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Amén. En sí ya es malo, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. Capítulo 6, del 1 al 18 vamos a leer. Amén. 2 de Corintios capítulo 6, del 1 al 18. Gloria a Dios. Dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a ninguno ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. Si nosotros hacemos tropezar a la gente, ¿qué pasa? ¿El ministerio qué es? Es vituperado, hermanos, por causa de nosotros. Amén. Porque contra el que hablan a veces ni es contra nosotros, es contra ¿quién? Contra Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Eso es lo que debemos de tener nosotros: mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en vosotros, pero si sois estrechos en vosotros, en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Entonces, en todo esto, hermanos, debemos de ser imitadores. Fíjense en el 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Si nosotros nos ven que andamos con los del mundo, haciendo lo mismo que los del mundo, pues no van a ver ninguna diferencia, hermanos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Debemos de apartarnos, hermanos, de toda esa gente, porque como dice la misma palabra de Dios, dice que el que se junta con necios será quebrantado, el que se junta con sabios, sabio será. Amén. Entonces debemos de cuidar mucho nuestro testimonio, hermanos. Es como aún los hijos, hermanos, si aman a los padres, tienen que guardar su testimonio, porque muchas de las veces, ¿qué dicen las personas del mundo? Es más, van a la escuela y se comportan mal, y muchas de las veces los maestros dicen, no, eso lo trae de su casa, ¿verdad? Y es lo mismo, nosotros, si estamos aquí, nos estamos congregando y damos mal testimonio, ¿qué dice la gente de allá afuera? Eso es lo que aprenden ahí, mira, ahí en ese zaguán café. Así les enseña. ¿Por qué? Porque nosotros traemos la bandera de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Cuando te ven a ti, ¿a quién crees que ven? A Cristo, hermanos. Nosotros alzamos la bandera o la bajamos hasta abajo, hermanos. Amén. Si nosotros amamos de verdad, hermanos, demostrémoslo. ¿A través de qué? De nuestras acciones, hermanos. Amén. A través de nuestras acciones debemos de demostrar ese verdadero amor. Amén. Y debemos de tener cuidado con los de allá afuera, con los de adentro también. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos en santidad, hermanos, en pureza, sin morbo, sin malicia. Amén. Tampoco pensando mal de nadie, hermano. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 27. Del 27 al 33, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Fíjense cómo dice. Amén. En lo que lo encuentran. Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros que somos predicadores, salimos allá a la calle y muchas de las veces, ¿saben qué dice la gente de la calle? Ve y predícale a tu familia primero, ¿verdad? Así pasa, hermanos. Entonces nosotros mismos que somos hijos, o hacemos quedar bien a nuestros padres o los hacemos quedar mal. Amén. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que si tú quieres, no es que Dios te diga, no, pues ve. No, si tú quieres, ve. Lo más mejor es no ir. Y si no vas a predicar, no vayas.
Porque lo único que vas a hacer es hacer quedar mal a Dios. Amén. Porque si el que te vea entrar a la congregación, hermano, ¿qué va a decir de ti? ¿Qué eres? Eres cristiano, ¿verdad? Y si vamos allá afuera, ¿qué pasa? Si hacemos lo que no es correcto, la gente va a juzgar, y a todos por igual. Por eso es que pasa, porque somos un cuerpo, hermanos. No te ven a ti solo, ven a todo el cuerpo. Amén. Mas si alguien nos dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, por la conciencia de otro. Amén. Por la conciencia de las demás personas, hermanos. Amén. Porque las personas hay veces que nos ven y se quedan callados, pero en sus mentes pasan miles de pensamientos, hermanos. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Lo que hagamos, debemos hacerlo para agradarle a nuestro Dios. Amén. Aleluya. No seáis tropiezo, dice la palabra de Dios, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. A nadie, hermanos. A nadie debemos de ser tropiezo. Porque si hacemos pecar a alguien, hermanos, o caemos en pecado con alguien, sea incrédulo, si es incrédulo, pues prácticamente ya lo mataste. Porque ya no va a querer saber de las cosas de Dios. Va a decir, no, ¿para qué? Si así son, no quiero ser igual. ¿Verdad? Sí, amén. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. A veces no hay que procurar nuestro propio beneficio, sino procurar el beneficio de ¿quién? De los demás, hermanos. Amén. Porque hay veces que la gente dice, no, yo me siento bien haciendo esto, pero es pecado, es maldad. Amén. Gloria a Dios. Y ahí mismo en el versículo 1, capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos imitar ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Si alguno de los hermanos ve que otro hermano anda haciendo mal, no ponga la mirada en el hermano, pon la mirada en ¿quién? En Jesucristo. Porque la Biblia dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. Amén. Y Dios le va a dar su recompensa a cada uno. Amén. Sea bueno o sea malo, hermanos. Amén. Fíjate cómo dice aquí Romanos 14:13. Amén. Romanos 14:13. Aleluya. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer
al hermano. Amén. Y si ya no se juzguen, hermanos, ya no pongan, hay que decidir ya no poner tropiezo, ocasión de caer a los hermanos. Amén. ¿Y cuando hacemos caer a la gente? Cuando nos ven haciendo cosas malas o hablando palabras que no debemos de hablar. Amén. Fíjate cómo pasa. Vamos a leer Mateo capítulo 16 del 22 al 24. Mateo capítulo 16, versículo 22 al versículo 24, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Porque hay que negarnos a la carne, hermanos. Amén. Y si una persona está viendo que tú estás haciendo la obra de Dios y es algún hermano, porque hay veces que así pasa, hermanos, que llega a pasar que los mismos hermanos te quieren impedir hacer la obra de Dios. La gente luego dice: no, yo quiero ir a evangelizar con los hermanos. Y dice otro hermano: no vaya, no. Entonces, así, hermanos, nosotros debemos de hacer como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque así como se llama el tema, no tropieces ni hagas tropezar a los demás. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que te va a decir: no lo hagas. Pero tú tienes que hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. Antes que hacer la voluntad del hombre. No, mejor vete a chambear. No, te vas a ganar más dinero. No, hermano. Mejor quédate en tu casa un domingo que no vayas. ¿Qué va a pasar? Así dice mucha gente. No pasa nada, con un domingo que no vayas, no pasa nada. Pero así empieza, hermanos. Amén. Se empieza a enfriar la gente hasta que se aparta de Dios. Amén. Nosotros debemos de ver también los ataques del enemigo. Cuando el enemigo me está atacando. Amén. Para apartarme de las cosas de Dios. ¿Sí? No, vamos cada 15 días, vamos a la reunión. No, hermanos. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día viene, el día del Señor, hermanos. Amén. El día del Señor viene, y es cuando más debemos de estar en la presencia de Dios, hermanos. Porque aunque muchos no lo ven, nosotros sí lo sabemos. Y no solamente lo sabemos, también sabemos que debemos de estar, ¿qué? Preparados para cuando el Señor venga, hermanos. Amén. Porque muchos quieren ver algo, pero cuando lo vean se acabó el tiempo. Así como la parábola de las 10 vírgenes. Todas van a escuchar el clamor, todas lo van a escuchar, pero no todas van a estar preparadas. Por eso nosotros debemos de prepararnos. Amén. Y nos preparamos estando en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no debo de ser tropiezo para los demás? Porque es algo bien terrible, hermanos. Miren, vamos a leer Mateo capítulo 13 del 41 al 42. Mateo capítulo 13 del versículo 41 al 42.
Amén. ¿Lo tenemos? Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Para qué, hermanos? Por eso es muy importante no hacer tropezar. Porque la gente que está haciendo tropezar, ¿qué va a hacer? El Señor va a mandar a sus ángeles y los van a echar ¿a dónde? En el fuego, hermanos. Amén. Por eso es muy importante que nosotros seamos ejemplo, hermanos. Ejemplo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer esta parte, está muy bonito. Malaquías capítulo 2 del 1 al 12. Acuérdense que todos somos reyes y sacerdotes, amén. Aleluya. Capítulo 2 del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Fíjense cómo dice. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí que yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Amén. Cuando las personas andan rectamente, a muchos hacen apartar de iniquidad. Amén. Como dice la palabra de Dios, dice que si un hermano fuere sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Pues una persona que sea espiritual puede levantar a una persona que está caída. Pero si una persona anda en pecado, ¿cómo va a querer levantar a otra persona? ¿Verdad? Dice aquí: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Cuando una persona anda mal, ¿qué dice? ¿Qué hace tropezar? A mucha gente, hermanos. Amén. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles, bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues,
nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Amén. No debemos de portarnos deslealmente. Amén. En toda la casa de Dios, hermano, y con todos los hermanos, debemos de tratar a todos los hermanos en santidad y amor, con respeto, hermanos. Amén. Con mucho respeto. La Biblia dice, aún teniendo como superiores a los demás, a ti mismo, hermanos. Amén. A ninguno hay que tratar de humillar. A ninguno hay que tratar de hacerlo menos. No, al contrario, hermanos, debemos demostrarles el amor de Cristo que Él nos ha enseñado. Amén. Porque déjame decirte, hermano, que nosotros debemos de ser el ejemplo, como lo hemos mencionado, para los demás. Si no hay amor en nosotros, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué nos ha enseñado Cristo a través de su palabra? ¿O no hemos aprendido nada? ¿Verdad? Fíjate, vamos a leer 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, del 1 al 13. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? 1 Corintios 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Todos estamos comiendo ¿qué? El mismo alimento espiritual. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que siguen teniendo su libre albedrío. El libre albedrío hay que desecharlo, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios. Una persona que hace la voluntad de Dios desecha su libre albedrío, porque el libre albedrío es hacer lo que queramos, escoger entre el bien y el mal. Nosotros a través de eso debemos decidir de hacer ¿qué? El bien. Todos comemos la misma comida espiritual, pero unos deciden obedecer la palabra y otros deciden no obedecerlo, hermanos. De nosotros depende, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas escuchan la palabra y salen y hacen lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, de lo que se le habló, de lo que se enseñó, la gente ¿qué está haciendo? Está jugando con Dios, ¿verdad? Y por ese motivo muchos perecieron en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos se arrastran, hermanos. Peca uno y ¿qué crees? Son varios los que pecan. Es como hay muchas congregaciones que a veces hay división, hermanos. Y nada más un hermano se aparta de la congregación, ya se fue media iglesia, hermanos. Se los lleva con él, ¿verdad? Porque eso es lo que es una obra del enemigo. Amén. Por eso nosotros debemos de ser entendidos, hermanos, y tomar con seriedad las cosas de Dios. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, mucha gente de esta pensaron que como eran hijos de Dios, a veces hasta se sentían superiores a los demás
Creyeron que no les iba a pasar nada después de pecar. Pero ¿qué crees? Sí pasa, hermanos. Y yo mismo, hermanos, he vivido las consecuencias de actos, hermanos, de mis actos también. Por eso es muy importante, hermanos, por causa de nosotros mismos y de los demás, hermanos, ser ejemplo, abstenernos de todo deseo carnal. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, Dios dice, todas las cosas que leímos en la Biblia, toda la gente que ha perecido por pecar, todas esas cosas les acontecieron, perecieron, para que fueran un ejemplo para ¿quién? Si nosotros hacemos lo mismo nos sucederá. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Hay muchas personas, mira cómo pecó, mira, porque la Biblia dice como Sodoma y Gomorra publican su pecado. Y muchas personas, mira cómo peco y no me pasa nada. Pero la Biblia dice que al hijo que ama reprende y castiga. ¿Por qué hay unos que no les hace nada? Porque lo único que van a disfrutar es lo que van a disfrutar aquí, en este tiempo y su corta vida que tengan. Pero ¿sabes qué va a pasar después? Se van a perder. Sí, porque yo también antes, cuando era del mundo, hermanos, andaba en pecado y no me pasaba, según yo, nada, ¿verdad? Pero pues no, era un bastardo, hermanos, no conocía a Dios. Pero ahora que conozco a Dios, si hago algo mal, viene la reprensión y yo le doy gracias a Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que me ama y no quiere que me pierda. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Creemos que estamos firmes. Cuida tu salvación, hermano. Amén. Cuando tú cuidas la salvación, ¿qué pasa? Cuidas a los demás, hermanos, también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer otros versículos también que dice Jeremías 23:31. Amén. Dice así. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Amén. Porque hay muchas personas, hermanos, que aún hasta con las mismas cosas de Dios, hermanos, hacen caer a los demás. Cuando dice la palabra de Dios, hay de quien a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Que hacen de la luz tinieblas. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que supuestamente son de Dios y utilizan las cosas de Dios para hacer caer a los demás, haciéndole creer a los demás que Dios se agrada del pecado, ¿verdad?
Y dice la palabra de Dios que endulzan ¿qué? Sus lenguas. Porque acuérdense cómo es como cayó Adán y Eva. ¿Cómo cayó? Por palabras, hermanos. Amén. Luego hay gente que uno habla con ellos y empiezan a hablar y dicen cosas, ¿no? Eso pasa mucho en los hijos, que hablan cosas que uno no les enseñó. No, ¿quién te dijo eso? No, nadie, eso viene de mí. No, eso no viene. ¿Por qué? Porque así, cuando Eva pecó, no vino de ella, vino de ¿quién? De la serpiente. La serpiente le estaba hablando ahí. Por eso debemos de tener cuidado con quién hablamos, qué es lo que escuchamos, qué información buscamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros nos llenamos de abundancia de algo, eso vamos a tener en el corazón, porque el mismo hombre, dice la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversidades. El hombre es el que busca la maldad. El hombre es el mismo el que se encarga de llenarse de cosas que no son de Dios, hermanos. Amén. Por eso el tema se llama no tropieces. No tropieces, hermanos. Si sabes que no es de Dios, apártate. Apártate de eso, hermano. Hay personas que están bien juntitas como si fuera mi mano, y que cuando lo cortes de ti, hermano, te va a doler. Ni modo. Mejor es que se pierda un miembro de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado al fuego, hermanos. Amén. Y eso es una expectativa, ¿no? de las cosas. No es realmente así, porque si tú te salvas, hermano, ¿qué crees? Vas a poder salvar a los demás. Pero si tú no salvas, tampoco los que están atrás de ti se van a salvar. Amén. Vamos a leer Proverbios 5 del 3 al 6, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 5 del 3 al 6, hermanos. Proverbios capítulo 5 del 3 al 6. Amén. Con este vamos a terminar esta enseñanza. Amén. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Amén. Los extraños son los de fuera, hermanos. Y no solamente está hablando de una mujer. Tanto hombres y mujeres pueden destilar miel. Porque la gente de allá afuera, ¿qué crees? Que todo lo malo lo endulza, hermanos. Y pareciera ser bueno. Como cuando Eva pecó, dice que le mostró el fruto. Y dice la palabra de Dios que el fruto era codiciable. El fruto era agradable. ¿Sí? Entonces así pasa a nosotros. Por eso nosotros, hermanos, muchas de las veces tenemos que voltear nuestros ojos hacia otro lado para no caer en pecado. Amén. ¿Por qué? Porque por eso nosotros debemos de cortar las conversaciones que no sirven. Yo, aún siendo predicador de la palabra de Dios, hay veces que tengo amigos o amigos que fueron mis amigos en el mundo, y luego estamos platicando, les estoy predicando de la Biblia, y luego de repente empiezan a hablar cosas feas, obscenas, y yo agarro y mejor me aparto. ¿Sí? Porque ni modo que voy a decir, yo ya estoy bien firme. No, la Biblia dice que el que crea estar firme,
mire que no caiga ahí. A veces de verdad hay gente que todavía se ha atrevido a decirme, vamos a tomarnos unas chelas. Digo, no amigo, y me aparto, hermano. Me aparto. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, pues hay que ir a echar una vuelta. Desde el mundo, ¿qué voy a ir a hacer con una persona del mundo? ¿A dónde me va a llevar? Al mundo. Entonces, no, hermano, más bien yo te invito el domingo, ahí donde vivo, ahí hacemos reuniones. Yo les digo así a toda la gente, ven, te invito, vamos a la reunión. Y yo creo que hay algunos de los que están aquí que así les empecé diciendo, vamos a la reunión, allá te invito. Amén. Y debemos de cuidar con quién hablamos, porque la gente destila miel. Dice aquí, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de la vida. Cuando uno considera las cosas de Dios, hermano, la Biblia dice, es en vano extender la red ante los ojos de toda ave. Porque el ave pasa y ahí está la red, ni modo que te pongas ahí. Así en las cosas de Dios, Dios nos muestra lo que es bueno y lo que es malo para que nosotros que nos apartemos, hermanos. Amén. Para que no caigamos, porque Dios no quiere que perezcamos, Dios quiere que seamos eternos. Amén. Porque la vida aquí en la tierra, lo hemos dicho muchas veces, es corta. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe, hermanos. Amén. Seamos quien seamos, solamente Dios tiene nuestro tiempo que vamos a estar aquí, hermanos. Amén. Lo mejor es procurar nuestra entrada al reino de los cielos, hermanos. Amén. Y apartarnos de todo pecado, de toda maldad. Y no pecar, hermanos. No pecar, porque el que peca no solamente peca contra sí mismo, peca contra los demás, peca contra Cristo. ¿Por qué? Porque la gente que nos ve, hermanos, o personas que están a nuestro alrededor, los podemos arrastrar, hermanos. Amén. ¿Y qué queremos? ¿Que se pierdan o que se salven? Que se salven, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser ejemplo, hermanos. Amén. Y no ser de tropiezo para nadie. Al contrario, hermanos. Amén. Siempre ser amables. Siempre ser amigables, hermanos. Dice, asociándonos con los humildes. Ser perdonadores, hermanos. Porque la gente siempre te va a buscar hacer mal. Y la gran diferencia que la gente va a ver es de que aunque te hagan mal, tú no les haces mal a ellos. Al contrario, si tienen necesidad de algún bien, se lo haces para ganarlos, hermanos. Amén. Entonces eso es algo muy importante, hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga.